Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces dice el texto bíblico de la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, verso 21. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido reunirnos mediante el Espíritu Santo, a través de la dirección que tú tienes para la iglesia en estos tiempos, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos la libertad de poder compartir abiertamente las Escrituras y tenemos la gracia que es dada por medio del Espíritu Santo para la iluminación de nuestros entendimientos, para poder tener una comprensión del texto bíblico y por medio del texto bíblico también de tu voluntad. Te rogamos de ti, Señor, la gracia para poder compartir con fluidez y con denuedo, Señor, el mensaje de tu palabra y que en ello, Señor, todos seamos edificados por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, esta es una pregunta que el mismo Señor le hizo por medio de su profeta Moisés, que fue el primer profeta que la Biblia registra. El primer profeta del que la Biblia registra era Moisés, y cuando Moisés estaba por dejar su ministerio y de oficiar como profeta de Dios, Moisés les manifestó al pueblo de Israel diciendo, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Y vamos a mirar un poco en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, en la parte en la cual los profetas cumplían un rol muy importante como mensajeros de Dios y como señal también de Dios para el pueblo. Porque no solamente tenían la responsabilidad de compartir el mensaje, sino que ellos mismos se constituían como en un mensaje vivo, como en una señal evidente, como en una señal clara para el pueblo de Israel de todas las cosas que habrían de acontecer. Así que si tiene su Biblia, quiero invitarle que busque su Biblia en uno de los profetas del Antiguo Testamento que cumplieron un rol muy importante en sus días, y me refiero al profeta Ezequiel. En el capítulo 4, en el verso 1 al verso 7 inclusive, es más, este capítulo, si usted sigue leyendo unos versículos más, luego si continúa meditando en ellos, va a poder darse cuenta del rol y la importancia que tenían los profetas en la antigüedad. Hijo de hombre, toma ahora un ladrillo,
ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. O sea, le estaba diciendo, toma un ladrillo hecho de adobe, como era lo usual en aquellos días, y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Dice, acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de alto contra ella, construye una rampa que llegue hasta la ciudad, instala máquinas para derribar sus murallas. O sea, literalmente le estaba diciendo, hazte como una maqueta, como las que hacen los niños en edad escolar o en edad de liceo, que hacen maquetas. Bueno, le estaba diciendo al profeta, hazte una maqueta de la ciudad de Jerusalén. Toma una plancha de hierro y colócala como un muro entre ti y la ciudad. Y aquí vemos el rol que cumplía. ¿Por qué? Porque el profeta se constituía no solo en el mensajero de Dios, sino en la realidad de Dios y la ciudad, en la realidad de Dios y el acontecer de lo que iba a sobrevenir a esa ciudad. Entre ti y la ciudad, y fija tu mirada contra ella. De manera quedará sitiada, tú mismo la sitiarás. Y eso le servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con su culpa. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de la culpa de Israel. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho, y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Luego mirarás el asedio de Jerusalén y con brazo amenazante profetizarás contra ella. Ahora, miremos un poco este panorama para entender el rol que cumplían los profetas y lo que estos venían a representar como mensajeros y como el mensaje vivo para aquellos a quienes eran enviados a profetizar. ¿Por qué? Porque cualquier persona que convalece de una enfermedad y está postrado en una cama, usualmente hay que girarla para que no se le formen áscaras, eczemas, para que no se le lastime la piel. Entonces hay que girarlo, hay que ponerlo en un colchón muy particular. Y una persona sana tiene la costumbre de acostarse y de dormir, y dormido de acomodarse de diversas maneras. Pero si ustedes, por eso les decía, que pueden seguir leyendo más adelante para entender el propósito que estos tenían de parte de Dios, porque Dios mismo dijo, yo te ataré con cuerdas para que no te muevas. O sea, lo que tú humanamente no puedes hacer, ni puedes sobrellevar, yo te voy a asistir. ¿Por qué? Porque no solo eres el mensajero, tú eres el mensaje vivo para la nación de Israel. Y como eres el mensaje vivo, es muy importante que los 390 días, duermas de un mismo lado y que no te muevas. ¿Está comprendiendo? Fíjese el rol que estos tenían como mensajeros, pero como el mensaje vivo. Por eso nosotros tenemos que entender un poco cómo Dios funciona. ¿Por qué? Porque Jesús era el Verbo encarnado. Y Jesús dijo, la luz vino a este mundo y no recibiste la luz porque amaste más las tinieblas. Si fueras de mi Padre, mis palabras tendrían lugar en vuestro corazón, porque mis palabras son espíritu y son vida, y yo no hablo por mi voluntad, sino que hablo por la voluntad de Dios. Entonces, qué importante que es el mensaje de Dios, y cuando éste verdaderamente viene de parte de Dios. Por eso también la pregunta es muy valedera. ¿Cómo reconocer cuando un mensaje proviene de Dios y cómo reconocer cuando un mensaje no proviene de Dios? Bueno, aquí estamos hablando del rol que cumplían los profetas en la antigüedad y cómo estos
se constituían no solo en el mensajero, sino también en el mensaje y eran puestos por señal. Tal es así que, por ejemplo, Oseas le tocó casarse con una mujer de la vida, con una prostituta, como señal para la nación de Israel. Es más, a Ezequiel se le pidió que comiera comida racionada. Podía comer 250 gramos de pan al día en un horario determinado, y por mandato de Dios tenía que ser cocido con estiércol humano, y por ruego de Ezequiel le pidió que no fuera hecho con estiércol humano y que le permitiera otra cosa porque nunca había entrado cosa inmunda en su boca, y Dios le concedió en concesión, en favor, que lo cociera con excremento de vaca, con bosta de vaca. Y podía tomar medio litro de agua, y esto durante 430 días, porque eran 390 más 40 días más, iba a ser su alimento diario y su bebida diaria. Y los médicos recomiendan 2 litros, ¿no? O 3 litros de agua diaria. Es sorprendente cuando Dios tiene que hacer algo, cómo asiste al cuerpo humano y cómo lo sustenta y lo sostiene en forma sobrenatural. Bueno, esto le aconteció, pero no estamos mirando esto en particular, sino la particularidad de que no solo eran los mensajeros, sino que eran el mensaje y sus vidas eran la expresión viva de ese mensaje. Por eso es que es tan importante el mensaje como el mensajero, y esto lo transportamos a nuestros días. ¿Por qué? Porque si decimos que somos santos, ¿no hemos vivido una vida de santidad? Si decimos que amamos, ¿no hemos de manifestar ese amor? O sea, es tan importante lo que comunicamos como lo que vivimos. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Esto les era notorio desde los días de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el primero de los profetas constituidos por Dios. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 15, dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, y a él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca, y les dirás todo lo que yo te mando. Entonces, los profetas tenían un rol y cumplían una función muy particular, y esto era a causa de ¿qué? También por la incapacidad que tenían ellos, por causa de su naturaleza contaminada por el pecado, de poder contemplar la gloria de Dios. Entonces, no es que eran hombres especiales, sino que eran hombres llamados para tareas especiales, pero eran hombres muy sufridos. Por eso Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y que apedreas a los profetas. Todos ellos murieron en forma lastimosa, murieron en forma cruel, todos ellos murieron de una forma y sufrieron mucho. O sea que muchas veces nosotros idealizamos los ministerios, idealizamos los llamados de Dios, pero todos los ministerios y todos los llamados de Dios conllevan consigo sacrificio, entrega y también un precio que pagar. Por eso es que el que anhela obispado anhela buena cosa, pero también tiene que entender que antes de salir a la batalla tiene que contemplar con cuántos va a salir, y antes de edificar tiene que contemplar si tiene la madera y lo suficiente. Y si no tiene, pero tiene un llamado del Señor, entonces tendrá que ponerse en las manos de Dios y buscarle a Dios denodadamente para poder calificar para el llamado. Si no, fácilmente va a desistir del mismo. Ahora, estos tenían un rol y una labor muy importante, ya que eran los mensajeros y se constituían en el mensaje vivo. En tiempos de guerra ellos cumplían un rol muy importante, tal es así los reyes, cuando iban a ir a librar las batallas, antes de librar las batallas consultaban a los profetas para ver cómo les iba a ir. Y en tal caso, por ejemplo, el caso del rey Josafat,
el día que salió a la batalla, las palabras con las que alentó a todo su ejército y a todo su pueblo fue esta. Dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. O sea que tenían un rol y cumplían una función muy importante para el pueblo de Dios. Ahora, en estos tiempos que podemos decir que son los tiempos de la iglesia o la dispensación de la gracia, ¿cómo obra Dios? Bueno, no nos ha dejado el Señor sin su palabra. Es más, el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha hasta que el día esclarezca y el lucero de las mañanas salga a nuestros corazones. Pero yo quiero que meditemos, o quiero invitarlos a que meditemos en algunos textos que nos van a dar una orientación. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y al 2, y este texto en particular es muy importante. ¿Por qué? Porque las demás naciones tenían profetas, tenían sacerdotes, tenían religión, tenían sacerdotes, tenían profetas. Es más, Baal tenía 400 profetas en los días de Elías, a los cuales Elías se enfrentó a ellos. O sea, había profetas. Pero Dios no se hacía responsable de todos esos profetas, ni de todos esos sacerdotes, ni todas esas religiones, porque eran falsas. Había una sola religión constituida por Dios, y era la religión que le había sido dada a los hebreos. Así que había un solo grupo de profetas de quienes Dios se hacía responsable, y era de aquellos que Dios había levantado de entre su pueblo Israel, pues de su pueblo Israel solamente habían sido levantados profetas, amén, y nunca habían sido levantados de otras naciones que no pertenecieran a este pueblo, para que el pueblo de Dios estuviera atento, para que el pueblo de Dios lo siguiera. Pero en estos tiempos la iglesia ya es gentil. Entonces, ¿dónde continúa ese ministerio? En el mismo Señor Jesucristo, amén. ¿Por qué? Porque en la iglesia ya no hay judíos ni gentiles, no hay griego ni escita, no hay siervo ni esclavo, ni libre, sino que hay un solo nuevo hombre. Entonces todo en estos tiempos se resume ¿en quién? En un solo hombre, en Cristo Jesús. Todo en estos tiempos, en los tiempos de la iglesia, todos los ministerios, todos los dones, todas las capacidades, todos los talentos, todo lo que Dios hace se resume en un solo y nuevo hombre, en Cristo Jesús, el cual formamos nosotros como miembros de su cuerpo. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, y a este lo designó, heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Por eso todo confluye, todo termina, todo se reduce a un solo y nuevo hombre, a Cristo. Amén. Y lo que no concuerda con la doctrina de Cristo, lo que no concuerda con el sentir de Cristo, lo que no concuerda con lo que es de la fe de Cristo, lo que no concuerda con lo que viene por la dirección de Cristo, pues hay que desecharlo. No importa de la forma en que sea presentado o cómo sea adornado, pues hay que desecharlo. Amén. ¿Por qué? Porque el tal está envanecido y delira en cuestiones necias de las cuales no tiene criterio alguno. Entonces, todo se resume en un solo y nuevo hombre, en Cristo Jesús. Por eso dice Colosenses capítulo 2, versos 7 al 8. Por eso, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Vivan ahora en Él, arraigados, edificados en Él. Y aquí hay unas palabras que son claves, por eso las subrayé. Confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive, o sea, de nadie los tome por prisionero,
con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, todos los ministerios, todos los dones, todas las capacidades se resumen a un solo y nuevo hombre, a Cristo. Por eso es que no puede haber desacuerdos entre los ministerios y la cabeza. No puede haber desacuerdos entre los mensajeros y aquel que es la palabra encarnada, porque Cristo es el verbo encarnado. Entonces, si yo soy un mensajero de Cristo, no puedo ir en contradicción al verbo encarnado que es Cristo Jesús. Tengo que ir alineado al verbo encarnado y ser un conducto limpio, un canal limpio, para que el verbo encarnado, que es Cristo, fluya por medio de uno y haga la tarea para la cual Él se dispensa por medio de los ministerios a través de la iglesia. Entonces la fe es muy importante. Y la fe no es sin sustancia. La fe no es hueca ni es vacía. La fe no es simplemente una mera superstición. La fe tiene un contenido y en él no hay desacuerdo. Por eso la Biblia nos habla de un solo Dios, nos habla de un solo mediador, Cristo Jesús, nos habla de un solo bautismo y nos habla de una sola fe. No nos habla de dos fe, nos habla de una sola fe. Amén. Entonces la fe tiene un rol muy importante en la iglesia y para la iglesia, para entender cuándo el mensaje es de Dios, y tenemos que ver que todo concuerde con ¿quién? Con aquel que se constituyó, está constituido por Dios como heredero y por quien todo el universo fue creado. Dios reunió todas las cosas en Cristo Jesús, hermanos queridos. Entonces, ¿cómo podemos concluir? La fe es la que nos confirma, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es el de la palabra de Cristo. Amén. Yo no puedo traer otro mensaje que no sea el mensaje que Cristo Jesús compartió. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por fe, por la fe. Amén. Entonces, la fe viene como el resultado del oír, pero no del oír de cualquier cosa, no del oír de alguien que está envanecido, sino del oír la palabra de Cristo. Amén. Y mire cómo podemos concluir. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en otras oportunidades, a Cristo Jesús no lo alteró nada. A mí me cautivó el texto del cual dice que el que descendió es el mismo que ascendió. Y todos ya sabemos a dónde es que descendió. A las mismas profundidades del infierno. Si hay un lugar en el cual alguien se puede degradar, si hay alguien en un lugar en el cual uno está verdaderamente expuesto, es en las profundidades del infierno, ¿no es cierto? Imagínese, ¿cuál lugar puede ser en el cual uno se encuentre mayormente expuesto que en las mismas profundidades del infierno? Pero la Biblia nos dice que el que descendió es el mismo que ascendió, o sea, que descendió a las mismas profundidades del infierno, pero ni el mismo infierno, ni la misma muerte lo pudieron degradar. No hubo variación alguna en él, ascendió siendo el mismo. Por eso es que dice la Escritura que salió venciendo y para vencer. Y esto podemos concluir diciendo, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los tiempos cambian, las costumbres cambian, la moda, todo va cambiando. Nosotros cambiamos, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y Cristo sigue siendo el mismo porque en Él no hay variación de sombra alguna. Así que no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene, fíjese, que el corazón sea fortalecido por la gracia. Entonces, hermanos,
En los tiempos antiguos los profetas tenían un rol muy importante, ya que ellos se constituían como el mensajero y como el mensaje vivo, y eran puestos por Dios como señal para la nación de Israel. Pero en estos tiempos Dios reunió todas las cosas en Cristo Jesús y lo ha puesto por heredero y por el que sustenta el universo. Así que todo lo que nosotros necesitamos lo debemos tomar de Cristo Jesús. Es más, Colosenses capítulo 2, verso 19 dice que nadie os prive de vuestro premio afectando de humildad y de culto a lo desconocido, y no haciéndose de la cabeza, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas, se va nutriendo, se va ayudando para crecer en medida y para crecer en estatura. Así que todo está resumido en Cristo. En Él no hay sombra, no hay variación de sombra, Él sigue siendo el mismo. Los tiempos cambian, pero Él no cambia. Y Él es el Verbo encarnado y como tal es la palabra viva. Así que si en Él no hay variación alguna, entonces en el mensaje tampoco hay variación alguna, por más que los tiempos cambien. Así que es muy valedera esa pregunta. ¿Cómo saber cuando un mensaje no proviene del Señor? Con estos principios que hemos compartido, ya podemos tener una idea clara, una idea concreta de cómo reconocer cuando un mensaje no procede del Señor Jesucristo. Pasémoslo por el tamiz del Señor, pasémoslo por el tamiz de las Escrituras, del mensaje revelado, porque todo lo que Dios nos quería comunicar, todo lo que necesitábamos oír, todo lo que se nos tenía que decir, ya está comprendido, está condensado en la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Juan dijo, Jesús hizo muchas otras cosas, de las cuales si nos pusiéramos a escribir no alcanzarían las bibliotecas del mundo para contener los libros. Pero todo lo que se necesitaba oír está aquí. Y nadie le agregue más, ni nadie le quite, porque el que le agrega, las plagas que habla de este libro vendrán sobre él, y el que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida eterna. Qué importante es reconocer cuando el mensaje proviene del Señor. Padre, queremos alabarte, queremos bendecirte, pero por sobre todo, Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado el mensaje de tu palabra para alumbrarnos, para iluminarnos, para poder llegar a entender y comprender cuando el mensaje no proviene de parte tuya. Gracias porque no lo has hecho difícil, sino que por el contrario, lo has dado todo al cuerpo, lo has dado todo a un solo hombre, a Cristo Jesús, y nos has insertado en ese cuerpo, haciéndonos miembros, para que podamos asirnos de la cabeza, para que podamos con certeza decir que tenemos esa mente, la mente de Cristo. Por eso queremos darte gracias, porque esto no lo ideó ningún hombre, sino que proviene de tu corazón y tú lo llevaste a cabo por medio de tu poder y por medio de tu sabiduría. Y nos has hecho participante de esta gracia por medio de un llamamiento divino, el cual te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle.
La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,